Nosotros hemos conocido la discrepancia anterior y la hemos aprendido a medir. Pero de la que hemos hablado poco es la discrepancia posterior. Esa que se da desde la primera molar, de mesial de primera molar para atrás. Siempre miramos esta, la discrepancia anterior. Pero miramos poco la discrepancia posterior. Y al parecer, la discrepancia posterior es la que origina muchas de estas alteraciones a nivel del plano oclusal. De ahora en adelante tenemos que pensar en esta discrepancia posterior. Porque lo que vemos acá, ¿no es cierto?, tiene una repercusión. Por esto, miren, nosotros cuando trabajamos, ¿no es cierto?, la sobreerupción de la primera molar puede originar un aplanamiento del plano oclusal. Miren qué interesante. Y hemos entendido que cuando el plano oclusal se aplana, la mandíbula rota hacia adelante. Pero no es el único efecto. Producto de esta sobreerupción, lo que va a producir es un vector, ¿no es cierto?, también de inclinación anterior de las coronas, de premolares y caninos. Y a ese fenómeno se llama squeezing out, ¿ya? Porque, como verán, no solamente presiona la corona de la primera molar, sino de la segunda y de la tercera, ¿no?, cuando hay discrepancia posterior. Entonces, todas estas piezas se van a inclinar. Y esa inclinación puede originar una mordida abierta o también un gran apiñamiento en el sector anterior. Entonces, esa discrepancia posterior origina dos cosas: sobreerupción de los dientes posteriores y va a producir inclinación mesial de las coronas, protruyendo a los incisivos o produciendo un apiñamiento en los incisivos. Eso también va a depender de las fuerzas centrípetas que tienen los labios y los carrillos. Entonces, si estas fuerzas no son lo suficientemente fuertes, lo que va a producir es una mordida abierta y una rotación de la mandíbula, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, como lo ven en el dibujo, los molares sobreerupcionan y al sobreerupcionar pueden producir, ¿no es cierto?, un squeezing out, como lo ven acá, y producir una mordida abierta en clase 3. Entonces, la discrepancia posterior, ¿no es cierto?, la falta de espacio para segundas y terceras molares, puede producir un fulcrum en la molar. Y si no tienes un neuromuscular fuerte, ¿no es cierto?, esa mandíbula no se va a reposicionar hacia adelante y cerrando la mordida, sino que se va a abrir, ¿no es cierto?, abrir. Eso desplaza a la mandíbula y crea, por supuesto, una clase 3 con mordida abierta. Por eso se dice que cuando una persona con patrón esquelético de clase 3 o un patrón esquelético de clase 1 limítrofe con clase 3, lo conveniente sería extraer tempranamente la tercera molar inferior, hacer una germectomía, y de esa manera se elimina la discrepancia posterior. Entonces, al haber menos energía acumulada en la zona, las posibilidades de que éste sobreerupcione y además produzca una inclinación mesial disminuyen ostensiblemente. Ya esto lo veía Rickett en 1980, ¿no?, cuando habla sobre el beneficio de la extracción temprana, ¿no? Y además, cuanto más formado está el germen, es más difícil la extracción, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la germectomía? De terceras molares, repito, se remueve solo una cantidad pequeña de hueso cuando se extrae. El tiempo quirúrgico en esta etapa es corto y es un acto quirúrgico menos invasivo que una extracción de terceras molares retenidas. Y es un método efectivo para eliminar la discrepancia posterior. Entonces, una forma de eliminar esta discrepancia posterior y evitar que el plano oclusal se aplane y al mismo tiempo produzca el squeezing out es eliminar tempranamente a la tercera molar en la etapa en la que todavía se está formando la corona. Vamos a ver un poquito cómo se forma ese germen para poder entenderlo bien. Miren, acá está 1, 2, 3, 4 en secuencia, pero acá está la 1 agrandada. La tercera molar, en la etapa 1, 2, se ve solamente así, con una imagen radiolúcida
delimitada por una línea radiopaca. Ese es el germen. Este tercer molar, el tercer molar tiene que ser eliminado en esta etapa. Cuando acá, por ejemplo, ven con las mismas características. Acá está la segunda, acá está la tercera. La segunda tiene ya toda la corona hecha. Empieza a formarse la raíz. Acá solo tienes una estructura gelatinosa, que luego, poco a poco, va llenándose, se va llenando de estructura dental. Es decir, se empiezan a mineralizar las estructuras, como ustedes están viendo acá, ¿no? Acá. Y luego se va formando todo el contorno, ¿no? Y cuando erupciona la segunda, ya tienes ahí la corona casi completa, un capuchón pericoronario bastante delimitado, ¿verdad? ¿Cómo se hace una germectomía? ¿No? Ustedes localizan el área donde van a extraer. Generalmente es antes de los 12 años. Estamos entre los 10 y los 11 años, más o menos en esa etapa. Agarran, localizan con una panorámica. Y el área donde usualmente erupcionan es esta. En el triángulo retromolar, acá está la línea oblicua externa, línea oblicua interna, ¿verdad? Y acá es donde ustedes van a ubicar. Esta es una imagen que a ustedes les va a servir mucho. Ubican, acá está, ubican el área, con el dedo palpan para ubicar la línea oblicua externa, línea oblicua interna, y en medio de las dos está el tercer molar, no acá, acá arriba, ¿ya? Recuerden que es hacia afuera el triángulo retromolar. Ustedes pueden agarrar y planear la incisión así, de esa manera, perdón. Y claro, le han puesto primero anestesia y tienen que agarrar y utilizar este tipo de bisturí, que es un bisturí, si no me equivoco, no sé si es el 13 o el 14. Yo no hago cirugía, la hice hace muchos años, sí me gusta. Entonces vas, llegas hasta el triángulo retromolar, hasta la parte ósea y haces la incisión. Una vez de que has hecho la incisión, lo que vas a hacer es, con una cureta, acá esta es la cureta, o en este caso, lo separas con una espátula número 8 o otro instrumento parecido, y separas, debridas. Y ahí vas a observar una estructura media azulada, media oscura. Ese viene a ser el capuchón pericoronario. Y acá está, mire, acá se ve directamente. Luego, con una cureta quirúrgica, vas debridando. Debridas y luego van a salir como si fuera así, algo gelatinoso. ¡Pum! Lo levantas. Y luego de levantarlo, retiras y lo que va a quedar eliminado es el capuchón y queda esta parte de la corona. Es la corona de la tercera molar. Miren dónde está. 3 puntitos colocados ahí y se acabó, ¿no? Una germectomía que se puede hacer a un paciente que tiene genética de clase 3 o es un clase 1 limítrofe con clase 3 que tiene un crecimiento mandibular. Entonces, nuevamente nuestros conceptos de discrepancia, ¿no? Esta es una discrepancia anterior, ¿no? Si hay suficiente cantidad de espacios, los dientes se van a ubicar en el sitio correcto, en esa secuencia, ¿no? En la secuencia que acaban ustedes de ver. Al final va a venir el canino y la segunda premolar. Esa es una secuencia favorable. Eso va a permitir el ajuste acá. Así, de esta manera. Entonces te queda acá este espacio llamado Lewis Space, ¿no? O espacio residual, y este va a permitir que la molar migre hacia mesial y la molar inferior migre más. Pero la real discrepancia está por detrás de esta línea, acá atrás, que es la discrepancia posterior. Con el establecimiento del primer molar como un pívot de la dentadura, los dientes, segundas y terceras molares,
se deben ubicar en sus respectivos espacios. Sin embargo, esto no sucede correctamente, ¿no? Esta es una opinión que tiene el doctor Voss, ¿verdad? Y ciertamente en nuestras poblaciones, por lo menos, lo que tenemos bien establecido es esta, la erupción de la primera molar hasta la segunda. La tercera molar generalmente está retenida, ¿no? Eso, que nosotros llamamos discrepancia posterior, tiene relación con el squeezing out o apiñamiento. Apiñamiento que puede darse en la clase 2, en la clase 1 o en la clase 3, ¿verdad? Pero en particular en la clase 3 va a producir sobreerupción de las molares e inclinación de los premolares, lo cual se conoce con el nombre de squeezing out o estrujamiento, ¿no? Una forma de detectar discrepancia posterior es cuando vemos así en una radiografía panorámica a primera, segunda y tercera molar. O sea, sacan la radiografía, miren el eje de la primera molar, el otro eje de la primera molar y de la tercera. Y lo ves tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Cuando ustedes vean que las terceras molares, segundas y primeras están ubicadas en línea así, significa que estos pacientes han tenido una sobreerupción de la molar y que probablemente vayan a tener discrepancia posterior. Y acá se ve también claramente cómo esta molar va a quedar retenida, ¿no? Porque está debajo de la rama, la tercera molar inferior. Entonces, cuando ustedes vean en degradé a estas piezas, primera, segunda y tercera molar, en una radiografía panorámica con una inclinación de la corona hacia distal, significa que este paciente tiene discrepancia posterior. Sadao Sato, nuevamente en el boletín del Kanagawa Dental College, en 1987, dice que se demuestra pues la estrecha relación entre la posición de la mandíbula y la inclinación del plano oclusal y la discrepancia posterior. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no todos los individuos desarrollan patologías asociadas a la discrepancia posterior? ¿Por qué? ¿Por qué? Debido a la distinta forma del crecimiento de la base del cráneo, ¿no? Distintas maneras de crecer. No todos originan discrepancia posterior. ¿Quiénes son los que más discrepancia posterior van a originar? Pregunta para ustedes. Respiradores bucales, doctor. ¿Ya? Los respiradores bucales pueden producir mayor discrepancia posterior porque tienen poco crecimiento del sector posterior. Los pacientes con genética de clase 3. Muy bien, Anthony. Los que tienen genética de clase 3 tienen mayor crecimiento vertical que anteroposterior. ¿No es verdad? Claro. Entonces ellos van a tener mayores posibilidades de generar discrepancia posterior que los pacientes de clase 1 o los pacientes de clase 2. ¿No es verdad? Entonces, ese es un detalle que se debe tener en cuenta. Un paciente de clase 3 tiene mayores posibilidades de generar un PIB. Entonces, aquí vamos a ir a la pizarra para